Todopoderoso está por efectuar su tiro, tú te corres de su camino. Y Treviño continuó diciendo, también he aprendido a tomar precauciones en cualquier momento que esté involucrado en una tormenta eléctrica. Y el anfitrión dijo, bueno, ¿y qué es lo que hace? Bueno, ahora si veo relámpagos, de inmediato saco mi palo de golf, camino por el campo y lo elevo hacia el cielo. Y él dijo, ¿por qué razón llevaría usted un palo de metal elevado hacia el cielo? Es como un pararrayos. Él dijo, no, ni aun Dios tiene tan buena puntería. Así, Treviño respondió a su encuentro cercano con la muerte por calcinación con típica jocosidad e impertinencia. Y Lutero fue llevado a cambiar su vida entera, a entrar en el monasterio, a abandonar su carrera, no por amor a Dios, sino por una preocupación fóbica por la ira de Dios. Por fin llegó el día en que Lutero sería ordenado y celebraría su primera misa. Finalmente, su padre y su familia se reconciliaron con su hijo tras su precipitada decisión. Hans Lutero decidió ir y asistir a la celebración de la primera misa que presidiría su hijo. Y como sabemos, Lutero se había distinguido en la escuela como estudiante excepcional y como un orador excepcional. Así que muchos tenían interés en esa presentación para evaluar a Lutero y observar la celebración de su primera misa. Y tienen que entender que en la Iglesia Católica Romana, en la celebración de la misa, la opinión de la Iglesia Católica Romana es que durante esta celebración, un milagro sobrenatural, inmediato y divino toma lugar. Y durante la oración de la consagración, que solo puede ser ofrecida por alguien que ha recibido las santas órdenes y ha sido consagrado sacerdote, durante la oración de la consagración el milagro toma lugar, el milagro que se denomina transubstanciación, donde a pesar de que la apariencia del pan y el vino sigan iguales y nadie pueda notar ningún cambio observable en esos elementos, de todas formas Roma cree que hay un cambio sustancial y esencial en estos elementos que llaman transubstanciación. Eso es que la sustancia del vino y del pan se convierten en la sustancia del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Mientras los accidentes, es decir, las cualidades exteriores perceptibles del pan y el vino, se mantienen iguales. Este es el milagro, y Lutero se había preparado mucho, especialmente para este momento en el cual haría la oración sobre los elementos. Y el misterio divino tomaría lugar. Así que luego que se completara la consagración, en manos de este hijo de un minero alemán estaría no el pan, no el vino, no los elementos comunes de la tierra, sino nada menos que el santo cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así que llegó el momento de la misa en el cual se diría la oración y todos esperaban que Lutero dijera las palabras de consagración. Y llegó ese punto de la misa y esta persona tan arrogante, tan obviamente capaz de hablar en público, llegó a ese momento y de repente se petrificó. Comenzó a temblar y su boca se abrió y sus labios se movieron, pero ni una palabra salió de ellos. Fue como si las personas que estaban sentadas en la congregación tratasen de arrancarle las palabras de la boca. Su padre escondió su rostro avergonzado de que su hijo no pudiese siquiera realizar la simple celebración de la misa que había memorizado cientos de veces. Todos pensaron que simplemente había olvidado las líneas. Él no olvidó las líneas. Finalmente las balbuceó y rápidamente completó la misa y salió
de la Iglesia profundamente avergonzado. Y luego explicó que no fue un lapsus mental, sino que más bien contempló el hecho de que él, que era un simple ser humano, se atrevería a tener la audacia de sostener en sus inmundas manos el cuerpo y la sangre preciosos de Cristo. Lutero fue tan inundado por su indignidad que se congeló en ese momento. Hay otras historias sobre Lutero que indican el carácter extraordinario de su conducta. Recordemos que luego de comenzar la Reforma y surgir una disputa entre los calvinistas y los luteranos sobre la celebración de la Cena del Señor, se hizo todo tipo de esfuerzo para llegar a un acuerdo entre estas dos grandes fuerzas del protestantismo y se encontraron en un simposio muy importante y allí discutieron sus diferencias. Lutero insistía en la presencia corporal del cuerpo de Cristo en la celebración de la Cena del Señor y por eso comenzó a golpear con el puño sobre la mesa una y otra vez. Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum, como Nikita Khrushchev lo hizo en las Naciones Unidas hace varias décadas. Se sacó el zapato y comenzó a golpear la mesa con él buscando atención. Lutero no deseaba debatir ni discutir, él solo repetía una y otra vez: este es mi cuerpo. Él era un tipo muy extraño. Dicen que tal vez lo que más indica su demencia es su aparente compromiso con la megalomanía. ¿De qué otra manera se explica el que una persona esté dispuesta a desafiar toda estructura de poder de este mundo y a soportarlo completamente solo? Un sacerdote joven en contra de todas las autoridades de la Iglesia, en contra del Papa, los consejeros de la Iglesia, los mejores teólogos de la tierra. Bueno, él sostuvo todos estos debates en Leipzig, debatió con Martin Eck, debatió con el cardenal Cayetano, fue y se metió en problemas con el Papa, y ahora finalmente la discusión entera llegó a su cúspide cuando Lutero fue invitado a la dieta imperial de Worms. Y en Worms, Lutero fue enjuiciado y se le pidió que se retractara de sus escritos. Fue enjuiciado no solo por las autoridades eclesiásticas, sino también por las seculares. Se le concedió un salvoconducto para llegar a esta ocasión trascendental que es su juicio. Y antes de llegar allí, de forma muy típica, al preguntársele: bueno, ¿qué dirás al llegar a Worms? Él dijo esto: previamente yo me refería al Papa como vicario de Cristo, pero ahora voy a decir que el Papa es el adversario de Cristo, el vicario de Satanás. Ese es el tipo de declaraciones que él manifestaba, ni discretas ni diplomáticas. Así que el mundo observaba cuando se preparó el escenario de la Asamblea Imperial en Worms. Y Lutero entró en el recinto y seguramente Hollywood lo representaría así. Lutero entra marchando al recinto del juicio y solo y de pie es el centro de atención en la galería que contiene a los príncipes de la Iglesia, a los príncipes del Estado, amenazadoramente ubicados en sus asientos. Los inquisidores se paran y leen los cargos mientras apuntan a los libros que están sobre la mesa al lado de Lutero y dicen: Martín Lutero, ¿te retractarás de estos escritos? Y la versión de Hollywood es esta. Lutero mira hacia las tribunas y ve a los representantes del Supremo y Sacro Imperio Romano, y ve a los príncipes de Alemania, a los obispos y representantes de la curia romana, y dice: a menos que se me convenza por medio de las Sagradas Escrituras o por razones evidentes, no me retractaré. Pues mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Creo lo que creo, Dios me ayude, no puedo hacer otra cosa, y ¡pum!, siguió con la Reforma. No fue así como pasó. En aquel momento de la historia de la Iglesia en que la pregunta se le hizo a Martín Lutero: Martín Lutero, ¿te retractarás? ¿Saben lo que dijo?
contestó la pregunta y nadie pudo oír lo que él había dicho. Dijeron, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Más fuerte, Lutero, ¿qué has dicho? ¿Te retractarás de tus escritos?